Tomen sus Biblias y abran en el libro de Éxodo. Quiero continuar con una serie que empecé hace 2 semanas y con suerte lo haré hoy y también el próximo domingo. Desde hace algunos años, una historia particular de la Biblia me ha conmovido mucho y hago referencia a ella bastante y la he enseñado. Pero sentí como prestar más atención a la historia de Israel saliendo de Egipto y entrando en la tierra prometida. Me fascina la idea de que Dios nos atrae hacia su futuro a través de sus promesas. Su deseo para mí es mayor que mi deseo para mí. Sus planes para mí son mayores que cualquier cosa que yo pueda soñar o desear. Y no se trata solo de lo que Él quiere hacer en el cielo. Eso es un hecho. Sabemos que eso va a estar más allá de todo lo que podemos comprender. Pero su intención para mí en esta vida está aún más allá que lo que tengo la inteligencia para pedir o la fe para orar. Eso es su corazón para mí y para ti. Y toda esta ilustración de Israel saliendo de Egipto, que representaba el pecado para poder entrar en una herencia, y una herencia es cuando recibes algo gratis por lo que alguien más pagó un precio. No es algo que puedas ganar. Pero sí hay calificaciones para recibir la herencia. Dios siempre nos está midiendo, y lo voy a decir de esta manera. Él nos mide para ver cuánto puede confiar en nosotros, para ver cuánto nos puede encomendar. Y todo eso está determinado por mi confianza en Él. El objetivo de este viaje relacional que tenemos con el Señor es el tema de la confianza. Y al comenzar cualquier crisis empieza de manera muy sencilla. Tenemos un acto de obediencia, confiamos en Él y hay un rompimiento. Pero mientras crecemos en el Señor, a veces el tiempo entre la promesa y el cumplimiento se extiende para ver si cambiamos en quién vamos a apoyarnos, en quién vamos a confiar. Y a veces esa impaciencia, esa desconfianza que se desarrolla en nuestro corazón nos lleva a buscar soluciones humanas en vez de lo que Dios ha prometido hacer. Y por eso todo este viaje que tenemos con el Señor es para medir, para que podamos llevar, para ver qué podemos llevar responsablemente. Todo para Israel en el desierto, si podemos volver a la historia, si no estás familiarizado con la historia bíblica, Israel, una nación que aún no estaba formada en cierto sentido, eran prisioneros o esclavos, siervos en Egipto. Fueron tratados muy, muy mal. Y fueron liberados cuando se puso sangre en el dintel de la puerta de una casa. Es una imagen de nosotros siendo liberados del pecado por la sangre de Jesús puesta sobre nuestras vidas. Así que son liberados de estos, vienen al primer lugar de agua, que es llamada el bautismo de Moisés y representa el bautismo de agua, y pasan por eso, y antes de que puedan ir a la tierra prometida hay un segundo bautismo, y es un río. Y ese bautismo los toma a una tierra de posibilidad, de promesa, de cumplimiento. Y el deseo del Señor para ti y para mí es ser, y no quiero hacer esto sobre Dios es el Dios del placer, Él es el Dios del deleite, Él es quien nos creó con esas cosas, con un apetito que puede ser satisfecho, pero no quiero que esto se convierta en algo humanamente perfecto. Quiero que se trate de cumplir con mi diseño, mi propósito de ser, los dones que Él me dio para caminar plenamente en ellos de una manera responsable, de una manera que glorifique a Dios y me fortalezca. Hay un deseo que el Señor tiene para nosotros que realmente va más allá de de lo que cualquiera de nosotros podemos pedir. Para muchos aquí, sentirse realizados en su don, en su propósito, en su vocación, sería una bendición mucho más grande que heredar $10 millones. Porque trae una satisfacción personal que no puedes obtener a través de las compras. En realidad es el cumplimiento de estoy vivo por esta razón y acabo de lograrlo. Y esa es la tierra prometida para nosotros. Y Jesús ilustró la tierra prometida. Y en cierto sentido, por donde caminaba, todo lo que hacía, todo lo que decía, estaba demostrando la realidad de un mundo en el que tú y yo podemos vivir. La tierra prometida no es una imagen del cielo.
Es una imagen de un estilo de vida que vive en la realidad del reino de Dios aquí y ahora. Estaba ilustrando nuestra herencia. Y es mejor de lo que cualquiera de nosotros tiene la inteligencia o la fe para orar. Israel, una de las cosas que dominaba este viaje era que el Señor mismo se manifestaba en medio del campamento. No sé cuánta gente había ahí. Digamos que hay un par de millones de personas que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida. Ellos acamparon en perfecto orden, pero siempre acamparon alrededor del tabernáculo. Y sobre este tabernáculo estaba la presencia manifiesta de Dios, un fuego de noche y una nube de día. Todos podían verlo continuamente. Es una manifestación 24/7 de la presencia de Dios. Y Él se lo dijo a Israel, dijo, mi rostro está en la nube, pero no les dejé ver ninguna forma porque sabía que ustedes eran un pueblo idólatra y crearían una imagen según lo que vieran. Así que el punto es que Él intencionalmente mantiene algunas cosas ocultas porque sabe cuáles son nuestras debilidades. Sabe que tenemos una inclinación a crear esta forma o esta fórmula o este patrón donde tratamos de interpretar a Dios y averiguar cuál es su voluntad para poder ayudarlo. Y Él nos oculta ciertas cosas y a veces la claridad de percepción se nos oculta por lo que haríamos por ella. No sé si tiene sentido. Así que Él nos da instrucciones o una como vista a la nación de Israel porque ellos eran un pueblo. Bueno, ya lo hemos dicho, lo han escuchado muchas veces. Fue más fácil sacar a Israel de Egipto, pero más difícil sacar a Egipto de Israel. Tenían esta tendencia en ellos a volverse hacia la idolatría, hacia todo tipo de cosas, y de eso se trataba el viaje, de liberarlos tanto por dentro como por fuera. Así que el centro de su existencia es la presencia de Dios. Y quiero recordarte, Génesis 1, desde ese punto en adelante es la continua revelación de la presencia de Dios entrelazándose con su pueblo. Lo vemos con Adán en el jardín, Dios caminó con él en el fresco de la tarde. Cuando Dios creó a Eva, creo que Dios estaba queriendo revelar un aspecto de su propia naturaleza a través de Eva, a través de una esposa que Él no podría recibir de ninguna otra manera o de otra relación. Estaba revelando más de sí mismo en esa relación. Dios no trae personas a nuestra vida porque Él no sea suficiente. Él trae gente a nuestra vida porque Él es muchísimo. Y como dice un amigo mío, Él nos bendice o nos aflige con las personas que necesitamos. No lo dije, alguien más lo dijo. Así que aquí está Israel. El centro de todo es la presencia de Dios. Tenemos a Adán, Eva, el fresco de la tarde. Ahora tenemos a Israel en medio del campamento. Está la presencia de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que José se va a casar. Ya está como en un contrato, si podemos usar ese término, para ser el esposo de María, la madre de Jesús. Ella está embarazada y él pensó en un adulterio, pero la ama lo suficiente como para no querer avergonzarla, entonces quiere hacer algo en privado y descartarla de ser su esposa. Y luego aparece un ángel y le dice: José, este niño viene del Espíritu de Dios. Ella no ha tenido relaciones con ningún hombre, no es adulterio, no temas tomarla por esposa. Y luego dice esto: porque él será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que desde el principio siempre se trató de la presencia de Dios con y entre su pueblo. Y aquí está como lo decisivo para mí. Jesús habitó entre nosotros para que el Espíritu Santo pudiera habitar en nosotros. Se encarnó. Fue la ofrenda perfecta, el único sacrificio adecuado para la destrucción del poder del pecado. Se convirtió en el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado.
pagó el precio final que nos califica para ser un pueblo habitado por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo haga de mi cuerpo, de tu cuerpo, su templo. Vivir inconscientes de eso es vivir muy por debajo de nuestro diseño y nuestro propósito. Cuando la Biblia dice, Juan 15:7 dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. El resultado es, tendrás impacto en el curso de la historia del mundo. Es una invitación bastante significativa, pero la manera que llegas ahí es permaneciendo en Cristo. Y eso es vivir siendo conscientes de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, dice la Escritura, es exactamente como Jesús, así que en cierto sentido Jesús mismo vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. Él está allí para capacitar, para dar poder, para convencer, para dirigir. Todas esas cosas que vemos hacer a Jesús en la carne, Él está en nosotros para hacer lo mismo. Vivir inconsciente de aquel que se ha entregado tan completamente a mí, a ti, es anclar mi alma en lo inferior hasta tal punto que me roba mi potencial. Si puedes imaginarte a Israel en el desierto, olvidando el fuego que está allí por la noche, olvidando la nube, lo más obvio que tienen es eso. Él está aquí. Si puedes imaginarte desarrollando tal ansiedad o miedo, lo que sea, que pierden de vista la manifestación de Dios entre ellos. Y sé que parece imposible hacer eso, pero te recuerdo que Israel empezó quejándose de pan del cielo. Un milagro creativo, literalmente un milagro creativo donde Dios creó maná, creó comida para que descendiera sobre ellos como nación, para que estuvieran alimentados, bien alimentados y satisfechos. Pero incluso ese milagro creativo se hizo tan viejo para ellos que comenzaron a despreciar y quejarse. Lo peligroso para ti y para mí es familiarizarnos demasiado con Él. De hecho, Bobby Conner nos advirtió hace años, dijo, no nos hemos familiarizado demasiado con un Dios que apenas conocemos. Así que esta invitación en esta temporada es un mensaje de Navidad, lo creas o no. Puede que tenga que retorcerlo y tergiversarlo, pero vaya a hacer que sea un mensaje de Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la historia de las Escrituras y Jesús lo ilustró. Pero les recuerdo de nuevo, Él habitó entre nosotros como personas para que el Espíritu Santo pudiera habitar dentro de nosotros y ese era el objetivo desde el primer día. Tomemos este pasaje del capítulo 16 de Éxodo. Y quiero darte como una advertencia aquí. Israel se quejaba mucho. Yo sé que tú no. Pero probablemente tienes parientes que te visitarán esta semana que sí lo van a hacer. Así que te estoy preparando con suficiente entendimiento y verdad para que puedas ayudar a tu familia. Ojalá que pudiera decir que nunca me quejo. Pero Israel se quejaba mucho. Y vamos a ver una raíz principal. Era como una aflicción del corazón. Así que vamos al versículo 2 del capítulo 16. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron, si hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, porque nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Quejarse distorsiona la memoria. ¿Has leído la historia de Israel cuando eran esclavos en Egipto? No hay descripción de ollas de carne. No hay descripción de pan hasta saciarse.
Solo hay tormento, prueba, honorarios exigentes. Todas estas cosas fueron puestas sobre ellos para humillarlos y avergonzarlos como nación, como pueblo, para disminuir su conciencia de la intención de Dios sobre su vida. Y sin embargo, cuando empezaron a quejarse como nación, cuando vieron su necesidad, la situación en la que se encontraban, se vieron cara a cara con su necesidad de alimentos, una necesidad legítima, sí, sus quejas en realidad pervirtieron su percepción de lo que era su experiencia en la vida real. La vida y la muerte se crean en el poder de la lengua. A menudo como creyentes creamos nuestras propias calamidades con nuestros decretos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Fuimos creados a imagen de Dios. Él creó el mundo. Habló y se hizo. No significa que creamos nuestra propia realidad, pero cuando unimos nuestra voz a lo que Él dice, las circunstancias de nuestra vida se ajustan a nuestros decretos. Y cuando llenamos nuestros corazones con quejas, acusaciones, ese tipo de cosas, en realidad le damos poder al enemigo para que nos robe. Lo he observado, he podido medirlo durante años. Algunas personas traen calamidad sobre ellos mismos. Sí, están en un lugar difícil, pero se multiplica a través de su conversación. Y lo más loco es que luego culpan a Dios por no responder o culpan a la gente a su alrededor por no ver su necesidad y responder a su condición. Ahora, de nuevo, no eres tú, son otros cristianos. Ellos necesitan esto. Yo solo estoy aquí para servir. Así que de quejarse es en realidad, es como un cáncer del lenguaje. Y en esta historia en particular, acabo de escuchar a Siri. Ella acaba de hablar. Eso fue increíble. Siri, tú y yo vamos a hablar más tarde. Fue muy gracioso. El verso 4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Así que piensa esto. Tienen hambre. Esto es lo que pasa con las quejas. Quejarse normalmente representa una necesidad legítima. Pero el método que se usa al quejarse para satisfacer la necesidad es una violación del señorío de Jesús. Usualmente, quejarse es un reconocimiento o representa una necesidad legítima. Tienen hambre, necesitan comida para vivir. Sería tonto pensar que no tienen derecho a esperar que Dios les provea. La parte de quejarse es una violación del señorío de Jesús, porque voy a quejarme porque tomaré la responsabilidad de mi necesidad, la voy a expresar quejándome porque no confío que Él está dispuesto o que es capaz de cuidar de lo que necesito. O que hay personas en mi vida que están inhibiendo lo que Dios quiere hacer y ellos son el problema. Es un asunto de señorío. Y quejarse revela ese asunto de señorío. Estoy tan feliz de decir que nunca lo he hecho. En realidad no lo he hecho. En la última hora. Para nada, para nada. Así que el Señor dice, voy a hacer llover pan del cielo. Imagínate, estás en un lugar de hambre, has estado tiempo sin comer, estás clamando a Dios y Dios te da esta promesa. Él dice, voy a hacer llover pan del cielo para probarlos. Dios está a punto de probarlos con abundancia. Algunos de ustedes están orando, oh sí, Dios, dame esa prueba.
tráela a Jesús, pruébame con abundancia. Pero aquí estaba la prueba. Tenían que tomar tanto como necesitaran para ese día. Si tomaban suficiente maná para el día siguiente, era porque temían que Dios no iba a proveer el día siguiente. Y si tomaban más de lo necesario para ese día, se echaba a perder, olía, apestaba y se llenaba de gusanos. No sé cómo se llenaba de gusanos, pero sucedía. Y cuando tomaron más de lo necesario, no es que Dios se oponga a la abundancia, es que Él se opone a que seamos nuestro propio Señor. Y la necesidad para proveer para mí mismo más de lo que el Señor ha requerido de mí es una expresión de miedo. Lo que nos pasa a cada uno aquí es que la ansiedad cierra nuestra capacidad de escuchar a Dios y de reconocerle. La ansiedad puede influir y acaba influyendo en nuestros propios recuerdos de nuestro pasado. Así que vemos la cosa de la ansiedad manifestada en la queja con Israel. Lo vemos cuando dices, debimos haber muerto cuando teníamos ollas llenas de carne y pan saliendo de nuestros oídos. Ahí es cuando Dios debería habernos matado. Han pervertido y distorsionado su propia memoria, su propia historia con Dios. Y ahora están en un lugar en el que estarán en abundancia de pan, lloviendo del cielo. Les recuerdo que más tarde vamos a encontrar a Israel quejándose del maná. Se quejan del milagro creativo, el suministro interminable de comida. El miedo y la ansiedad hacen cosas raras a nuestra visión de la realidad. Sigamos adelante. El versículo 7 dice, verán la gloria del Señor, porque Él escucha sus quejas contra el Señor. Y luego, la última parte del verso 8 dice, sus quejas no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y la última frase del versículo 10, la gloria del Señor apareció en la nube. Y luego se salta al 18, pero cuando lo midieron según el gomer, ni al que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Y entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, no escucharon a Moisés y algunos de ellos dejaron parte de él hasta mañana y salieron gusanos y apestó. Y Moisés se enojó con ellos. Así que el asunto del señorío fue probado en la escasez porque se quejaron y en la abundancia porque recogieron más de lo que necesitaban. El Señor está apuntando algo en ti y en mí, y es este asunto de la confianza. Es el asunto del señorío. Cuando me quejo porque algo no funciona como creo que debería, yo puedo razonar, bueno, me han hecho mal, pero en última instancia lo que estoy haciendo es violar al que está a cargo de las situaciones de mi vida. Esto no significa que no nos entreguemos a intentar ayudar y arreglar conflictos y problemas de nuestra vida. No quiero decir que haya que ignorarlo. Solo digo que quejarse nunca trae sanidad. Hay soluciones redentoras y quejarse no es una de las opciones. No está en el cinturón de herramientas de cómo arreglar las relaciones. Puedes provocar a alguien, puedes motivar a alguien, pero no puedes sanar a alguien a través de la queja. El capítulo 17, versículo 2 dice, por eso el pueblo contendía con Moisés y le decía, danos agua para que bebamos. Moisés les dijo, ¿por qué discuten conmigo? Porque tientan al Señor. Y eso es interesante, que yo que esté en esta continua contención con la gente, quejándome de ellos, en realidad estoy tentando al Señor.
Sí, versículo 3. Y el pueblo tenía sed de agua, y el pueblo se quejaba contra Moisés y decía: ¿por qué no nos has sacado a Egipto para matarnos de sed y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Nunca he orado esa oración. Nunca he orado esa oración. Solo quiero que lo sepas. Nunca he orado esa oración. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Es una gran oración. Es un viaje fascinante que para mí representa una buena parte de nuestro camino con el Señor y nuestro camino con los demás. Aprender a hacerlo con ternura y respeto es simplemente una parte importante de la vida. Sería mejor lograr un poco de armonía que lograr mucho a través del conflicto. Ve hasta el versículo 6. Yo me pondré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo a la vista de los ancianos de Israel. Y aquí está nuestro versículo clave, el 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba a causa de la contención de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está o no está Jehová entre nosotros? No sé si reconoces la gravedad de este momento. La pasión del Señor es manifestarse y habitar en medio de su pueblo. Desde el primer día vemos que ese es el deseo del Señor. En el fresco de la tarde con Adán, en el jardín, a lo largo de la Escritura, en el Nuevo Testamento, Jesús viene, habita en nosotros para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. La pasión de Dios es ser uno con su pueblo, con su creación. Y aquí tenemos una situación en la que Dios se manifiesta visiblemente en medio del campamento 24/7. ¿Cómo es posible que te familiarices tanto con esa manifestación que te preguntes si Dios está o no? ¿Cómo es que Israel se familiarizó tanto con el milagro de la provisión que empezó a despreciar el maná que llovía? Y en este pasaje tentaron a Dios. Tentar es tratar de inducir al mal. Tentaron al Señor diciendo: ¿está Dios realmente aquí? Y me recuerda lo que hizo Gedeón. Está ante el ángel del Señor. El ángel está hablando del llamado de Dios sobre su vida. Y la respuesta de Gedeón es: bueno, si Dios está realmente aquí, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Así que no se da cuenta que está hablando con el Dios Todopoderoso a través de este ángel. Y él tiene estos problemas y preguntas sin razón, pero Dios pacientemente los saca adelante. Pero aquí en esta situación, Israel está cuestionando si Dios está ahí. Eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad cambia mi conciencia, el efecto de mi corazón, de la presencia dadora de la vida del Espíritu de Dios a la presencia dadora de muerte de un conflicto que estoy enfrentando. El ancla de mi alma se desvía del Espíritu Santo mismo hacia esta dificultad, este desafío, este lugar donde hay una necesidad legítima. Casi todas las quejas representaban una necesidad legítima. Necesitamos agua, comida, protección, necesitamos todas esas cosas. Las quejas representaban necesidades legítimas, pero tuvieron que salir de la conciencia del Dios de toda promesa para presentar esas quejas. Y me temo que muchas veces, como personas, creamos nuestras propias realidades a través de la queja, de la crítica. Por cierto, ¡feliz Navidad! Solo quiero que esto sea lo más festivo posible. Y olvidé decirlo en los últimos 10 minutos, así que ¡feliz Navidad! Va a ser una gran semana. Amén. Casi te mato y luego me acordé.
Proverbios habla de la influencia de una buena palabra que trae tal sanidad a la vida de una persona, al corazón de una persona. Efesios 4 dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la edificación, conforme a la necesidad del momento, a fin de dar gracia a los oyentes. No sé si alguna vez has pensado en ese verso, pero cuando te has propuesto hablar palabras alentadoras, en realidad tienes el increíble privilegio de impartir la gracia de Dios en la vida de otra persona. Pero quejarse hace lo contrario. Quejarse con la gente en realidad tiene el potencial de dañar su propia conciencia de quién Dios les hizo ser. Hace que se cuestionen si Dios realmente les ha llamado o perdonado o sanado, lo que sea. Y el problema, el conflicto puede ser real, puede ser legítimo. Es solo que quejarse no arregla nada. Y en esta situación, Israel había caído tan profundo como nación que perdieron la conciencia de lo obvio. Podemos decir, el elefante en la habitación, perdieron la conciencia de que Dios está ahí como un fuego de noche y una nube de día. Perdieron la conciencia de lo más obvio de su vida. Desde el principio, el Señor diseñó nuestra vida para que estuviera literalmente envuelta en este vínculo con su presencia. No en lugar de las personas, porque estoy viendo que el Señor acaba de hacernos ricos con las personas. Y Él se manifiesta tan única y diferente y tan personalmente a través de otras personas que están en mi vida que necesito tanto. Pero la manera más rápida de destruir el regalo que Dios te ha dado es el dedo acusador y el espíritu de queja. E Israel hizo esto hasta el punto de despreciar el milagro creativo de la provisión diaria y se olvidaron por completo del Dios que se dio a conocer entre ellos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, en primer lugar, es que guardemos nuestros corazones, nuestras mentes. ¿Guardarnos de qué? Del miedo, de la ansiedad, de las cosas que nos alejan de lo que debe convertirse en el ancla de nuestra alma, y es este profundo afecto por el Espíritu Santo. No sé si hay algo más importante en mi vida que ese afecto por el Espíritu Santo. Ese es el norte en la brújula para mí. Ese es el norte, ese es el lugar por el que se mide todo lo demás. A veces tengo cosas pasando en mi vida, como tú en la tuya, donde hay tanta ansiedad, tanto miedo. Y camino por mi casa, voy de un lado a otro y oro, y a veces solo digo, confío en ti, Padre, confío en ti. Y puede que tenga que decirlo 20 veces, y no lo digo por inspiración, lo digo porque me estoy rindiendo, estoy reconociendo, tú eres el único digno de confianza, tú eres el único digno de confianza. La gente dice, bueno, no sé si puedo confiar a Dios en esta situación. ¿En quién vas a confiar entonces? ¿En ti? ¿Quién me ha metido en la mayoría de estos líos? Es mi estupidez la que me metió en esto. Pero yo confío en Él. Y a medida, muchas veces, una confesión en obediencia, como que allana el camino para que mi corazón lo siga. Es una confesión en obediencia. Dios, confío en ti. Pase lo que pase, tú eres el único digno de confianza. Confío en ti, no confío en mi razonamiento, en mis ideas, solo confío en ti. Y de alguna manera esa declaración empieza a abrirse paso y mi corazón empieza a seguirla. Y no entiendo cómo funciona, no entiendo por qué funciona así.
Pero esa confesión en obediencia, esa proclamación, si lo decimos, ese decreto profético sobre nuestros corazones, nuestras vidas, ese decreto profético, Dios, confío en ti, pase lo que pasa, allá en el camino para que mi corazón te siga. Y hay fuerza, hay aliento, hay vida, hay algo que comienza a generarse dentro de mí, que hace 10 minutos necesitaba desesperadamente. Hace 10 minutos estaba aterrorizado, pero estoy mejorando cuanto más hablo. Cuanto más confieso y más proclamo, Padre, confío en ti, pase lo que pase, tú eres el único digno de confianza. Tomo su palabra y se la leo. No es que Él se haya olvidado, es que Él necesita que yo lo recuerde. Esto es lo que Él dijo. Ayer tomé una lista de profecías. A menudo hago esto, pero mientras estaba en mi cama anoche, tomé mi iPad y tengo una lista de 20 o 30 cosas que el Señor ha prometido a través de los años y las leí. Dios, estas son las cosas que tú has dicho. Tengo que tener esperanza. Tengo que tenerla. Tengo que tener esperanza. No tiene que ser mi última opción, sino que tiene que ser mi norma en una situación dada. Lo que Moisés hizo después de toda esta escena está en el versículo 14 del capítulo 17. Está al final. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en el libro y cuéntalo a oídos de Josué, que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y aquí está. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre, el Señor es mi bandera. No sé si todos en esta sala necesitan hacer esto, pero aquí hay un pensamiento. Si te encuentras en esta trampa de señalar con el dedo, de criticar, y probablemente todos nosotros hemos pasado por ahí, te encuentras en ese ciclo de la vida, puede que sea el momento de construir un altar. En otras palabras, un momento muy específico en el tiempo, donde vienes ante el Señor y abandonas tu derecho a criticar y quejarte. Abandonas el derecho, escúchame, tu derecho a la incredulidad. Abandonas tu derecho a cuestionar realmente al único fiel que existe. ¿Qué clase de arrogancia entraría en mi corazón para cuestionar al único que ha sido fiel? Hay un momento en el que nos presentamos ante el Señor y decimos, Dios, no entiendo cómo va a funcionar esto, pero lo reconozco, tú eres el Señor y no violaré tu señorío a través de mis labios. Y confieso, confío en ti. Y luego añado, ayuda. Deprisa, ayúdame, por favor. Feliz Navidad. Es la última vez que vamos a Navidad, a la iglesia en Navidad. De verdad estoy siendo provocado por las promesas y he estado pensando, orando mucho en eso, estudiando las Escrituras sobre esta idea de llegar más completa y plenamente a lo que Dios quiso para nosotros. Y la razón por la que tuvimos 3 semanas en las que estoy hablando, creo que 3 o 4 semanas en las que estoy hablando con ustedes, y quise aprovechar eso. Porque por lo que siento para este próximo año, tengo esta anticipación, esta expectativa de promesa cumplida. Y no sé si resulta fácil. A menudo lo que anhelamos está al otro lado de un conflicto, de una batalla por la que pasamos.
pero me voy a quedar en la batalla. Estoy aquí para ganar esa batalla. Siento que el Señor nos preparó con una promesa, Él nos está trayendo hacia un futuro lleno de esperanza con promesa. Me gustaría animarte. Hago esto durante toda la semana. En realidad he tenido días en las últimas 2 semanas donde he tomado por lo menos 1 hora de un día solo para revisar las promesas sobre mi vida. Al menos 1 hora para leerlas y orar por ellas. Porque puedo sentirlo, puedo leerlo. Hay una herencia que no podemos ganar, pero sí a veces podemos descalificarnos de ella. Amén. Buen punto. Ok, ponte de pie. Tengo que pensar cómo voy a terminarlo. Vamos a terminar. Si pudieran quedarse en sus lugares por unos momentos, quiero que mostremos un gran respeto por aquellos que no tienen una relación personal con el Señor. Me gustaría que en momentos como este nos aseguremos de no hacer nada que les distraiga, porque esta es una oportunidad para que la gente entre realmente en este lugar de perdón, de sanidad perfecta con el Padre, traída a la familia de Dios. Si te encuentras en este lugar hoy, no tienes una relación personal con Jesús, no sabes lo que es ser perdonado de pecado, ni ser adoptado en la familia de Dios. Si eso es extraño para ti, pero quieres saber qué es lo que es seguir a Jesús, lo que es hacerle el Señor absoluto sobre tu vida, este increíble privilegio que tenemos como creyentes. Si ese es tu caso, quiero que pongas tu mano en alto y digas, ese soy yo, no quiero salir de aquí hasta que sepa que he encontrado paz con Dios. Pon la mano en alto y si estás en línea, ponlo en el chat. Uno de nuestros pastores estará allí para ayudarte y servirte. Ok, aquí, me perdí tu mano. Maravilloso, maravilloso. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.